Proyectos, debates decisiones y sus consecuencias. en Nada Secreto. Seguimos de cerca lo que pasa en el Consejo Deliberante. Bueno, Verónica Miranda, el presupuesto. Así es, ayer entró y tomó estado legislativo, pasó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el proyecto de ordenanza con el presupuesto para el ejercicio 2026 del municipio de la ciudad de San Luis, también la ordenanza tarifaria, donde se establece y se establece cuál va a ser el aumento principalmente del valor de las unidades monetarias municipales, con las cuales se calculan todas las tasas y servicios, todas las contribuciones que inciden sobre las actividades que se practican aquí en la ciudad de San Luis. Así que estos dos proyectos muy importantes y que la Carta Orgánica establece que deben ser presentados antes del 1 de octubre. Cumplió con con esta manda, digamos, que tiene la Carta Orgánica el intendente. Esto, como les digo, pasó a comisión, pero ayer hubo cuestionamientos por parte del bloque del PJ al proyecto de presupuesto, porque este presupuesto que presentó el municipio asciende a un poquito más de 64.000 millones de pesos para el año próximo. Es un aumento de alrededor del 20% con respecto al presupuesto actual, a lo que se está ejecutando actualmente, pero lo que planteó ayer el bloque del PJ es que está subvaluado el presupuesto, pero ellos sostienen de una manera muy importante, porque según lo que ellos han constatado de las dos ejecuciones presupuestarias, que justamente ayer entró la segunda ejecución presupuestaria anual del intendente, lo que se calcula para el año que viene de ingresos por coparticipación, que son los principales ingresos que tiene el municipio, está calculado, según ellos, de manera errónea, porque sería mucho menos a lo que ya se está ejecutando por parte del municipio. Ellos sostienen, vamos a tratar de explicarlo así. Mira, este año, por coparticipación al municipio, sería en el primer semestre, ya ingresaron un poquito más de 22.000 millones de pesos. El primer semestre, Mario. O sea, cuando termine el año, aunque sea a la baja, como está planteando el gobierno, que la recaudación, que la coparticipación está disminuyendo, o sea, se va a llegar a lo que se presupuestó de 37.000 millones de pesos con seguridad. ¿Está bien? Entonces, para el año próximo, ¿sabes lo que calculó el municipio? Que se va a recaudar 35.000 millones de pesos, casi 3.000 millones menos que este año de coparticipación. Por más que la coparticipación esté a la baja, es importante lo que han hecho, digamos, calcular casi 3.000 millones de pesos menos de recaudación para el año que viene de coparticipación. Lo que sí, y por eso hay un aumento del 20%, ellos calculan recaudar mucho más en los ingresos no tributarios, los ingresos que son propios del municipio, sí, por tasas, servicios, contribuciones, cánones. Allí ellos establecen más de 27.000 millones de pesos de recaudación en ese rubro, en la recaudación propia del municipio, cuando este año se habían calculado recaudar 13.000 millones de pesos en la recaudación propia. Entonces, ellos lo que plantean, el bloque del PJ que planteó ayer, es que se está subvaluando para después, como va a haber seguramente un excedente en la recaudación, puedan disponer libremente de esas partidas, de esos fondos, el municipio. Y ellos dicen que por copiarle al gobierno de la provincia, que está planteando de que se reducen los ingresos coparticipables, se ha calculado esto de manera errónea. Ellos pedían ayer que se le devuelva el proyecto de presupuesto al intendente para que lo corrija. Así que, obviamente eso no pudo ser aprobada esa moción, y el oficialismo lo mandó a comisión al proyecto, donde se va a tener que evaluar. Así que, digamos, esto, para no llenarlos de números, esto es un poco el planteo que hace el bloque del PJ con respecto al proyecto de presupuesto. En una primera aproximación, Mario, es un expediente muy largo y obviamente hay que estudiarlo. Vamos a escuchar lo que planteaba, estuvimos hablando con el concejal Andrés Russo, que fue el que hizo este planteo en el recinto, un poco nos explica cuál es la idea,
y él integra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se va a analizar el proyecto de presupuesto. Tienen 30 días, Mario, para hacerlo, si no queda aprobado de manera ficta. Claro. Así que estimamos que ya la semana que viene va a haber reuniones con los funcionarios municipales para hablar sobre este tema. Y esto nos decía el concejal Andrés Russo. Y está muy claro que lo han subvaluado al presupuesto. Pensemos que el presupuesto se compone como en dos grandes partes. Lo que ingresa, y en función del ingreso se calcula el gasto. Y eso tiene que dar equilibrado. Al subvaluar los ingresos, claramente tenés capacidad menor de gasto. Pero eso es normal, lo han hecho todos los intendentes. Totalmente, pero sí, ¿cuál es la diferencia? Esto es una enorme diferencia porque vemos que en la partida de coparticipación federal han presupuestado menor a la que está en el ejercicio. Nunca en la vida, nunca. No. Esto se presupuestó menos que el año anterior. Y lo basan en función de que dicen que la coparticipación ha caído. Nosotros hicimos un análisis del primer semestre, inclusive hemos hecho gráficos, cómo se ha comportado la coparticipación todo el primer semestre comparada a la del ejercicio 2024, y vemos que ha crecido un 7,7% respecto a la del año anterior, ajustado por inflación. Si lo hacemos en términos nominales, ha crecido casi el 60%. Si la ajustamos por inflación, creció un 7,7%. Entonces, vemos que han subvaluado el recurso justamente para después tener fondos discrecionales. ¿Y qué es lo más grave que vemos? La ejecución presupuestaria al primer semestre, porque también hoy ingresó la segunda rendición trimestral, lleva que ya han recibido 21 millones de pesos, 21 mil millones de pesos en coparticipación. Esto indica que a fin de año vamos a terminar recibiendo 42 mil millones de pesos. Entonces no pueden presupuestar 35. Nunca es menor la coparticipación de un año respecto al otro, porque la coparticipación se comprende en su gran medida por el impuesto del IVA, y el IVA se ajusta por inflación, y la inflación existe, es menor, se estará desacelerando, pero no nos olvidemos que tenemos 2% de inflación mes a mes. ¿Y usted por qué cree que pasa esto? Porque en la provincia pasó algo similar también. Yo entiendo, y por lo que he escuchado al gobernador, le he escuchado al intendente y he escuchado a la secretaria haciendo, esto es la construcción de un relato para decir que no hay plata. Al decir que no hay plata, después hacen lo que están haciendo. Paran la obra pública, no aumentan los salarios como corresponde de la mano de la inflación, y un montón de ajustes que hace el gobierno han parado en este relato, porque cuando uno ve el dato es totalmente distinto, pero para justificar su gran ajuste que están haciendo. No hay otra explicación posible, porque si no, no entendería por qué subvaluarías el recurso de la coparticipación, que es fácil de seguirlo. Es muy sencillo. Este es el dato público que está en todos lados y lo miramos y viene creciendo y va a seguir creciendo, ¿eh? Bueno, esta es la palabra entonces de Andrés Russo. Lo que él explicó allá en el recinto, llevó gráficos, es que si vos comparás el primer semestre del 2024 con el primer semestre del 2025, lo ajustás por inflación, por eso él dice en términos reales, la coparticipación creció un 7,7%, la coparticipación nacional a la provincia, que después ustedes saben que va a los municipios. Entonces dijo que ellos... bueno, han hecho un relato de esto, de que no reciben fondos para decir que no hay plata para algunos destinos, como él lo decía, los aumentos salariales y otras cuestiones. Justamente ayer, Mario, el gobierno de la provincia informó que en las transferencias automáticas nacionales a San Luis han sufrido una caída del 11,6% real en septiembre. Y me da risa porque es la misma comparación. En el título dice, ¿no? Sí, es una merma del 11,6% en términos reales en relación al mismo periodo de 2024. Así que, bueno, la verdad que esto es una cuestión que es difícil de poder seguir. ¿Cuál es cierto, Mario? ¿Cuál dato es cierto? El tema es que se debe comparar los mismos periodos. En la noticia de la agencia de noticias dice en el periodo del 24, pero si vos vas abajo, dice que la funcionaria dijo que si comparás con el año 2023, tomado como periodo de mayor estabilidad, la variación fue de menos 11%. O sea, ya no está en el mismo periodo, se calcula en el mismo periodo. Por eso es muy complicado este tema de cómo se toman los números y cómo se comparan.
Ayer lo que... Mira, a ver, sí, si vos en la información, y esto lo sabemos de memoria, sí, si vos no querés informar, No, abrumás exacto. con números, exacto, sí. ¿no? Porque no tenés referencia, entonces abrumás con números. Y entonces pintas el panorama que se te ocurra. Y el gobierno es poco claro para informar. Sí, es cierto. Además de tener una política de no informar y de ocultar, no es claro cuando comunica. Y entonces tenés que irte a las páginas nacionales y de ahí más o menos vas sacando la situación real. Pero si vos querés que la gente no sepa, abrumarla con números. Lo han aprendido de Alberto Rodríguez Sá. ¿Te acordás cuando las crisis de la justicia, qué te decían? Que un mayordomo manejaba los despachos de los jueces, 73 llaves. ¿Qué significan 73 llaves? Nada. Es confundir. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno. Está confundiendo. Entonces te abruma con cifras, con porcentajes, te cambia las fechas de comparación. Entonces te volvés loco. Vos sabés que a mí, llama la atención, más allá, salgamos, ¿no?, del discurso de Russo y del municipio. Sí. Vamos a los datos. Llama muchísimo la atención, Mario, que se calculen mucho menos ingresos de coparticipación. Eso es lo que llama la atención, porque ni la provincia lo hizo. La provincia dijo, bueno, vaya a recaudar un poquito más, poquito, porque no nos están enviando las transferencias automáticas, porque también se mezclan las automáticas con las no automáticas, porque la coparticipación se transfiere de manera automática. Entonces, llama la atención que se calcule mucho menos. Es raro, yo nunca lo había visto en un presupuesto a eso, Mario. Y si, claro, vos ves la proyección ya de este año, es imposible que para el año que viene recauden eso. Si ya este año lo vas a superar a ese monto. Es raro. A eso voy. A lo mejor, bueno, tendrán sus explicaciones los funcionarios municipales. Ojalá vayan la semana que viene al Consejo Deliberante a darla. Y escuchamos a Andrés Russo que se refiere al tema de la ordenanza tarifaria. Recordemos que la ordenanza tarifaria tiene un aumento trimestral que ustedes se establece ahora por trimestre. Ahora, a partir de octubre, Mario, la unidad monetaria municipal queda en 110 pesos con 58 centavos y va a pasar en enero, según este proyecto, a 117 pesos con 22 centavos. 6 pesos con 64 pesos más, 6 pesos con 64 centavos más para el primer trimestre nada más. Después se tiene que ir ajustando cada trimestre con el IPC San Luis, el índice de San Luis de cada trimestre anterior. Según lo que dijo la funcionaria, que escuché declaraciones que hizo, no había habido modificaciones en cuanto a las cantidades de unidades monetarias municipales con que están calculadas las tasas y servicios municipales, pero sí anunció, y lo he podido ver rápidamente, Mario, porque son muchas fojas, de que hay una nueva zonificación en la ciudad. Y que, claro, se ha hecho una nueva zonificación beneficiando a los barrios de la periferia, a los barrios más humildes, o digamos con cierta vulnerabilidad, en cuanto, por ejemplo, a la tarifa plana del agua que se aplica a todos, o al agua con medidor. Bueno, se ha hecho ahora diferenciación por zona, cómo se va a aplicar esas cantidades de unidades monetarias municipales, y a la zona 4, que es la zona de la periferia y que incluye muchos barrios de la ciudad, tiene ¿La mucho... periferia hacia dónde? Para todos lados de la ciudad, son muchos barrios, pero por decirte, todos los barrios Eva Perón, los 500 Viviendas Norte, Sur, el Padre Mujica, el Néstor Kirchner, el Serranías Puntanas, el Tibiletti, el Virgen de Luján. Bueno, son muchísimos barrios. Están bien detallados en la ordenanza. Todos ellos van a tener una reducción importante en la cantidad de unidades monetarias municipales, por ejemplo, para todo lo que son tasas y servicios, el agua y las cloacas. Está bien, con los cuales se calculan las unidades monetarias municipales. El resto, va a seguir pagando lo que actualmente está pagando. Está bien, se ha hecho como una diferenciación ahora por zonas para las tasas y servicios municipales, que antes era una tarifa para todos igual, plana, digamos. En el servicio del agua, para los que no tenían medidor, había una tarifa plana. Es que el precio tiene que ser el mismo para todos, si es una tasa. Bueno, pero, por ejemplo, vos pagabas 60 unidades monetarias municipales, estoy dando un ejemplo de memoria porque no lo tengo acá,
porque no tenías agua por medidor, supongamos, ahora vos en tu zona, depende de tu zona, si vos vivís dentro de la zona 4, ya no van a ser 60 unidades monetarias, sino van a ser 30. ¿Está bien? Así se va a calcular. Eso es lo que pude observar, como te digo rápidamente, en la ordenanza tarifaria municipal, que es, bueno, porque escuché a la funcionaria, a la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, que explicaba esto en unas declaraciones que hizo hace unos días a la prensa. Escuchamos lo que se refiere a esta ordenanza tarifaria el concejal Andrés Russo. La ordenanza tarifaria, a priori, bueno, vemos que tiene el mismo esquema de aumento trimestralmente, que esto es una cuestión que inauguró, por decirlo de una manera, el intendente Isa, con ajustado por la inflación de 2 o 3 meses para atrás. Sí. O sea, ayer, en realidad, el 1 de octubre, entró un nuevo aumento, ya pasó a valer 110 pesos la UMM. Bueno, ya he perdido la cuenta, pero desde que está la gestión de Isa, creo que llevamos el 600 y pico %. Y sigue con este sistema. Lo que sí hemos visto y hemos escuchado a la contadora Malamud decir que hay exhibiciones en distintos sectores de los barrios. Lo que sí nos llama la atención es que hay un párrafo específico que le delega las facultades de esa exhibición para que él las pueda hacer con su IROME como quiera. Eso, por supuesto, no vamos a acompañar. Claro, eso tiene que ser aprobado acá en el Consejo, si hay exhibiciones. Si hay exhibiciones, debieran ser, no pueden delegarse por facultades por decreto, que después el intendente las acomode por decreto. Bueno, mira, no sé, hay que analizarlo y estudiar esta cuestión, pero entiendo que lo que se refería a la contadora Malamud es a esto que te estoy explicando, que hay una nueva zonificación y de acuerdo a eso ahora se van a aplicar diferentes cantidades de unidades monetarias municipales de acuerdo a las zonas. Está bien, no son exhibiciones en sí. Pero bueno, eso hay que analizarlo con más tiempo, digamos, y porque son muchos fojas donde está determinadas estas cuestiones. Pero por lo que alcancé a ver es esto, una nueva forma de calcular las tasas y servicios municipales de acuerdo a las zonas de las ciudades, beneficiando a las zonas más carenciadas, digamos, los barrios de la periferia y que están en alguna situación de vulnerabilidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas Después volvemos, gracias. Que tengo lo de Laura Sánchez, Sí, por cierto. Enseguida volvemos con esa y con otras informaciones. Ahora es la hora 8:27, los datos del tiempo. Escuchamos música, vamos